Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver un tema súper, ultra, mega importante de la historia de la electrónica. Algo súper que cambió, literal, cambió al mundo. Y son los transistores. Los transistores hicieron un cambio completamente revolucionario cuando se inventaron. Y estos pasaron a sustituir por completo unas cosas que se llaman bulbos, que no sé si todavía alguno de ustedes haya escuchado hablar de los famosísimos bulbos. ¿Los bulbos son los que traían las televisiones? Ándale, esos meros. Ah, sí, 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 Las sí, las viejitas. antiguísimas calculadoras, ¿no? Exacto. No sé si alguno de ustedes haya visto la película de Back to the Future, de Volver al Ajá. Futuro, la parte número 3, cuando van antes de ir al salvaje oeste, el Doc lo que hace es sustituir, si ponen atención en esa película, es sustituir un solo chip o circuito integrado, lo hace en una cajota. Razón por la cual, ¿por qué? Pues porque en ese tiempo todavía no se habían inventado los transistores y entonces como no sabían un transistor, un solo circuito integrado que tiene el tamaño de una tecla de su computador, lo tuvo que sustituir con una caja de bulbos y lo hizo con una cajota. Entonces, para que se den una idea, los transistores disminuyeron tiempos, costos y espacio, pero no es que lo hayan disminuido así como poquito, ¿no? Lo disminuyeron de una manera verdaderamente gigantesca, o sea, en el orden de cientos y miles de veces cada cosa. Entonces, aparte, los bulbos necesitaban calentarse, por ejemplo, tenías que dejarlos calentarlos unos minutos para que funcionaran bien, si no, no funcionaban bien. Entonces, los bulbos que tenían la misma función que un transistor, que ya vamos a ir viendo cuál es, pero tenían la misma función, pero tenían una serie de desventajas gigantescas. Entonces, un transistor que actualmente tiene el tamaño como de, ¿qué será? Como de medio centímetro por medio centímetro por 0.3 milímetros más o menos, pues un bulbo tenía, bueno, todavía existen algunos, como el tamaño de, dependiendo del tipo de bulbo, mínimo, el tamaño de toda su mano. Entonces, pues definitivamente hacen una diferencia abismal, ¿no? Bien, entonces los bulbos pues vienen a sustituirse con esto y con esto hace que todo lo que utilizaba bulbos, es decir, transistores después, pudiera disminuir su espacio un montón. Entonces, de tal manera que, pues, primero de las pantallas gigantescas y pesadotas aparte, porque pesaban un montón, pues pudiéramos pasar a las televisiones que más o menos son contemporáneas de mi generación, más que nada. Ustedes también a lo mejor conocieron un poquito de estas televisiones analógicas, que ya no eran tan grandes y robustas ni pesadas que las anteriores. Yo todavía que conocí televisiones de bulbos, y después vienen estas televisiones analógicas que hacen que todo sea mucho más sencillo. Son grandes o las ven grandes porque tenían una cosa que es el tubo de rayos catódicos, que eso era lo que ocupaba mucho, pero la electrónica en sí ya era una pequeña placa, ¿no? Y después, pues, se sustituye el tubo de rayos catódicos, se sustituye justamente con primero las pantallas LCD, las de plasma, y actualmente pues tenemos las pantallas LED y OLED. Las OLED son orgánicas, entonces se sustituyen con diferentes tecnologías y pues bueno, ¿no? Tenemos ahora las pantallas que pues su grosor es insignificante respecto a las antiguas. Entonces, ¿y por qué se logra eso? Se logra justamente por el desarrollo del transistor. El transistor definitivamente hizo maravillas. Sin el transistor, evidentemente, pues ustedes no tendrían los celulares que se tienen ahora, o sea, ni de chiste se tendrían, ¿no? Los transistores que ocupan su celular tienen más o menos el orden de millonésimas de milímetro. O sea,
unas cositas de nada y sirven igual. Entonces, son increíbles. Entonces, bueno, ya que les hablé de todas las maravillas que hizo el transistor, pues bueno, hay que hablar de qué es un transistor. Un transistor, bueno, vamos a recordar antes. Recuerdan que el diodo era una unión PN. Era algo así, Sí. en donde esta unión les permitía el paso en un solo sentido de la corriente. Les di la explicación justamente por el flujo de electrones. En una parte son atractivos, en otra parte son repelidos, etcétera, 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 etcétera. Entonces es una unión PN. Recuerden, una unión PN quiere decir el mismo material, comúnmente silicio. La diferencia es que uno va a tener exceso de electrones, va a estar dopado con exceso de electrones, el negativo, y el otro va a tener ausencia de electrones. Entonces, uno tiene exceso y a otro le quitan. Entonces, eso es el material PN y con eso pues podemos hacer el diodito que hace que el flujo sea de una sola manera. Bueno, entonces después viene, digamos, la evolución de del diodo, bueno, entre comillas evolución porque es todavía algo más fuerte que el diodo. Y entonces ahora, en lugar de tener solamente dos regiones, que es la PN, pues ahora vamos a tener tres regiones. Entonces, hay dos clases de diodos, nosotros nos vamos a enfocar solamente en una, que es una de las más comunes. Y bueno, con eso se puede entender el funcionamiento básico de un transistor. Existe la unión PNP y la unión NPN. Entonces, como tal, esto es positivo, negativo, positivo. Es decir, tenemos un material, está dividido ahora en tres, y ahora esta es P, esta es N y esta es P, y evidentemente este tiene ausencia de electrones, por lo cual su carga es más positiva. Esto tiene exceso de electrones, por lo cual su carga es más negativa. Y este igualmente va a tener ausencia de electrones, por lo tal su carga va a ser más positiva. Comúnmente esta configuración PNP nosotros no la vamos a estudiar. Porque bueno, tiene otras características que si bien sí son útiles y se utilizan en la industria, primero hay que entender el funcionamiento básico con las cosas que utilizamos, por ejemplo, fuentes positivas de voltaje y que no sean simétricas, es decir, que no haya más 5 volts y menos 5 volts. O sea, nosotros nada más hemos trabajado con puras cosas positivas y así lo vamos a mantener. Estos transistores de aquí nos permiten trabajar con fuentes negativas. También con las positivas, pero bueno, tienen ahí otro chip. Entonces no los vamos a ver, pero solo es para que sepan que existen. Y luego, por otro lado, tenemos los NPN. Entonces, los NPN son los que nosotros vamos a trabajar. Evidentemente, NPN, igual si nosotros dibujamos nuestro diagramita y lo partimos en dos, tenemos N, porque es negativo porque tenemos un exceso de carga negativa, es decir, un exceso de electrones, P porque tenemos una ausencia de esta, y N porque tenemos una ausencia un exceso de carga nuevamente. Claro que este diagrama que les estoy dando de estas tres regiones es una generalización. O sea, la verdad es que internamente la estructura es muchísimo más compleja, pero bueno, podemos aproximarlo a algo así. Entonces, pues tenemos dos regiones negativas y una positiva para el caso del NPN. Entonces, aquí va NPN. Tenemos los dos, o si no, en su defecto, lo pondré aquí, NPN, que es el que nosotros vamos a estudiar. Y bien, y ahora, ¿por qué a alguien se le ocurrió esto de tener tres regiones en lugar de dos? Pues la idea es que al tener tres regiones, el voltaje que hay entre dos terminales permita controlar la corriente que fluye por la tercera. Entonces, ¿cómo funciona un transistor? Imagínense una manguera.
imagínense una manguera que está conectada pues al... soy un poco malo dibujando. Algo así. Supongamos esta manguera que está conectada a su toma de agua, una toma de agua. Y aquí hay uno de ustedes. Claro, está claro que esto no está a la escala adecuada. Y vamos a suponer que aquí está, no sé, vamos a ver a quién agarro al azar. Está... no sé. Está Hernández Flores, Alan Osvaldo. El Alan está aquí. Y entonces, él está muy feliz aquí regando su patio. Y entonces, imagínense un transistor como justamente esta manguera y Alan ahí. Y entonces tenemos una terminal por este lado, otra terminal por este lado, y vamos a suponer que Alan es el tercero, es la tercera terminal. Entonces, si Alan solamente carga su manguera, pues el flujo de agua va a pasar por aquí y pues normal, ¿no? Va a salir toda el agua. Así, toda el agua que entra por aquí es la que va a salir por acá. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, más o menos, si se dan cuenta, si desaparecemos a Alan, pues más o menos podemos imaginarnos que esta parte podría funcionar como el diodo, que deja circular en un solo sentido. Podemos imaginarlo así. Entonces, ¿pero qué pasa si Alan está aburrido y entonces ejerce con sus manos, vamos a poner su otra mano acá, ejerce una ligera presión? ¿Como que la aplasta? Exactamente, como que la aplasta con las manos. Vamos a poner el caso crítico primero. El caso crítico es que le hace un montón de fuerza hasta el punto que mi manguera hace esto. Entonces, si mi manguera hace esto de tal manera que esto desaparece, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber un flujo. Va a haber un flujo. Como ¿no? Pero se detiene, ¿no? Se ve interrumpido por esto que está haciendo Alan. Y entonces, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si Alan lo que hace es completamente apretar la manguera, pues a mi salida deja de haber un flujo. Vamos a suponer cosas ideales y vamos a suponer que, así como si ustedes agarran y tapan una llave, pues no explota, ¿no? Entonces vamos a suponer que nuestra manguerita y nuestra llave no tienen presiones increíblemente fuertes ni altas, y entonces si se interrumpe aquí el flujo, pues aquí nada más queda el agua restante, pero no se acumula más, simplemente se detiene el flujo de agua, ¿ok? Ahora vamos a suponer que Alan está jugando ahí con su manguera, ahí le volé un ojo, perdón. Y entonces está jugando ahí y ahora esta presión que estaba aquí, lo que hace es abrirla un poco. Y entonces, digamos que un poquito por aquí y un poquito por acá. Entonces, ahora vamos a tener un flujo, pero ¿cómo va a ser ese flujo de agua? Menor. Exactamente, pues vamos a tener que a la salida, pues va a haber un chorrito, ¿no? Y y así, si se dan cuenta, si Alan ahora lo que hace es lo mismo, pero ahora dejarle un poquito más a este de aquí y este de aquí. Y entonces hacer que ahora esto quede ligeramente menos apretado, pues el chorro que teníamos, pues va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Y evidentemente si Alan lo que hace es quitar toda la presión y regresarla hacia completamente la manguera, pues ahora mi chorrito pues va a aumentar, ¿no? Entonces, un transistor funciona exactamente así. Nosotros vamos a tener dos terminales por las cuales vamos a conectar un voltaje.
Y va a haber una tercera que a través de un control por ahí que ya vamos a ir viendo, eso es lo que vamos a controlar, la cantidad de corriente que pasa por aquí. O sea, en lugar de... Algo así como, ¿Cómo qué? como un regulador, por así decirlo, que regula así la corriente que va saliendo. Algo así, sí, sí. De hecho, si nos metiéramos, o para los que estudian circuitos eléctricos, ya un poquito más a detalle, el equivalente o el diagrama equivalente de un transistor es un regulador de corriente. Se llama un Ok. regulador controlado de corriente o una fuente regulada. Entonces, sí, efectivamente, lo que hace es regular eso de alguna forma. Pero no podemos llamarlo como tal regulador porque recordemos que regulador deja fijo, ¿no? Deja fija un valor de voltaje o de corriente. Entonces sí tiene un margen de regulación, por así decirlo, pero no quiero utilizar la palabra regulador porque el regulador, pues habíamos visto que un regulador de voltaje, pues es mantener constante un voltaje, ¿no? Y aquí Sí. no. Aquí esta corriente puede ir cambiando dependiendo cómo Alan haga la presión en la manguera. Pero Va, que bueno, va. la idea sí va más o menos como lo que habías dicho. Entonces, ¿te entiende más o menos lo que está haciendo Alan? Sí. Sí. Ok. Entonces, pues ahora vamos a ver eso mismo aquí. Primero, pues aquí ya tenemos pues nuestra unión NPN, 3 regiones, que es lo que les había comentado. Y ahora vamos a nombrarlas. Cada lado, cada parte va a tener un nombre. Una que está relacionada con una parte negativa se va a llamar C. Ahorita les digo qué es la C. La de en medio, que en este caso antes era Alan, perdón, se va a llamar B. Y la tercera, que es donde salía nuestro chorrito de agua, se va a llamar E. Esta que es C, comúnmente vamos a tener conectada el equivalente de lo que era nuestra toma de agua. Y entonces esa se va a llamar C. Profe, Entonces, mande. y si fuera PNP, igual serían las mismas letras. Sí, sí, tienen las mismas letras. Ok. Es emisor, conector y base. Es correcto, sí. Entonces, ¿cómo se llaman? Pues la letra E Emisor. es emisor. ¿Por qué emisor? Porque con la conexión que vimos, pues es el que termina emitiendo la corriente o el agua, en el caso de la manguera. La base, porque es justamente el del medio, que es este de aquí, y es Alan, que era el que controlaba el chorrito de agua. Y el colector funge como nuestra fuente de agua, ¿no? En donde conectamos nuestra fuente de agua o donde justamente hay la conexión de la manguera con la toma de agua, ¿no? En nuestro caso, pues vamos a ver que el colector lo vamos a conectar a una fuente, pero no de agua, sino de voltaje. Alan, que estaba en la base, va a fungir también como un voltaje que va a haber aquí. Y pues el emisor, para el caso que vamos a estudiar, pues va a ir conectado a tierra. Entonces, lo que sí es importante recalcar es que esta configuración o el cómo les estoy diciendo que se conecta ahorita, no es única. Puede haber quien diga, ¿y por qué no? Yo conecto, por ejemplo, mi toma de agua aquí. Alan sí se mantiene aquí. Alan se mantiene aquí. Y aquí, pues nada más saldría mi chorrito de agua. El problema de hacerlo de diferente conexión es que las propiedades del transistor o las formas o el análisis, lo más correcto es el análisis, cambia. O sea, aquí si lo vemos como una sola manguera, pues lo vemos como equivalente o casi equivalente, pero el transistor está construido para tratar de tener un solo sentido como lo obteníamos en el diodo. Entonces, imagínense que aquí, esto de aquí, representa un diodo.
porque justamente así lo teníamos, ¿no? Teníamos una unión PN que representaba un diodo. De tal manera entonces que si yo conecto a la inversa, este diodo no me va a fungir. De hecho, hay un diagrama equivalente con diodos. Porque, reitero, al final de cuentas el diodo era una unión PN y este realmente es una unión PN aquí y este de acá es una unión PN acá, ¿no? Entonces lo podemos ver de esta manera. Entonces, bueno, también hay otras modalidades en donde la base se puede conectar de manera diferente y todo. O sea, no es única configuración la configuración que vamos a ver, pero esta configuración nos permite entender como la forma básica de operación de un transistor. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien. No. Profe, Dime. ¿ya puedo pasar lista? Sí, pasa. Ok. Acevedo Morales Carolina. Presente. Ayala Hernández. Barrios Tiro. Bástida Padrón. Presente. Bernal Mesa. Cabrales Altamirano. Cerón Muñoz. Cruz Navarrete. Presente. Cruz Reyes. Espinosa Flores Ugalde. González Alonso. González Pérez. González Pérez Osmar. Gutiérrez Chavero. Presente. Hernández Esquivel. Hernández Flores. Presente. Herrera Arias. Herrera Becerril. Presente. Herrera Velázquez. Presente. Ibarra Madrid. Presente. Molina Jiménez. Presente. Morales López. Muñoz Galván. Pacheco Domínguez. Presente. Barra Godínez. Presente. Rangel Reséndiz. Presente. Rivero López. Presente. Salinas Santiago. Sánchez Ramírez. Sánchez Rodríguez. Presente. Sarabia Ortiz. Ok. Tapia Hidalgo. Torres Trejo. Varela Orduña. Presente. Vázquez Zúñiga. Presente. Zúñiga Moreno. Listo. Gracias. Bien. Entonces, continuando, pues ahora vamos a ver ya la formalidad de esto que es el transistor y la formalidad es primero, pues ahora tenemos este símbolo. Este símbolo es para un transistor de tipo NPN, que es el que vamos a estudiar. Les voy a poner el símbolo de uno PNP, que es muy semejante. Tenemos esto aquí. La diferencia entre un NPN y un PNP es que ahora la flechita va a ir invertida. Algo así. Entonces esto va a ser emisor, base, colector. Bien, entonces, pero bueno, reitero una vez más, este no lo vamos a estudiar. Profe. Dime. Entonces los dos hacen las mismas funciones Semejantes. o semejantes. Sí, sí, lo que pasa es que el PNP comúnmente tiende a trabajar con fuentes positivas de voltaje. Y el PNP se puede trabajar igual que el NPN, pero con fuentes negativas de voltaje. O si el PNP, que es el otro, lo trabajamos con fuentes positivas, entonces hay que tener mucho cuidado porque esto que es el emisor nos dice más o menos cómo debe de ir el flujo de corriente. Entonces, en un PNP que está al revés, entonces quiere decir que el emisor juega un papel en donde la corriente debe de ir de una forma diferente.
Entonces, de tal manera que ahora en lugar de que la corriente fluya de arriba hacia abajo, pues ahora va a tener que fluir de abajo hacia arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Reitero, una vez más, este tipo de transistores son de los más comunes cuando se trabajan con puros voltajes positivos. Entonces es lo que más seguramente pueden encontrarse. Pero pues su unión también pues hace que se pueda tener como puntos, pueden tener también ventajas cuando está el NPN y el PNP. Entonces, pero hay veces que la unión de dos PNPs no convienen, ni la unión de dos PNPN no conviene, y conviene una unión NPN-PNP. Y entonces, bueno, el chiste es que depende mucho lo que estés haciendo, para pronto. Pero bueno, entonces, total, este es nuestro símbolo del transistor. Hay algunos símbolos que lo pueden tener con un circulito aquí, también puede ser. Pero bueno, este es el símbolo básico. Y entonces, pues, así como tenemos las tres patitas, que es colector, que es esta de aquí, la base, que es esta de aquí, y el emisor, que es esta de aquí, las tres tienen asociadas una respectiva corriente, que debe de ir en el sentido adecuado. Entonces, con respecto a lo que les dije aquí, les dije, pues aquí puede haber el equivalente de un diodo. Y si lo vemos de esta manera, pues el diodo puede haber también aquí el equivalente de otro de esta forma. Entonces, de tal manera que si hay corriente en base, esta sea agregada al emisor, y si hay una corriente en colector, esta fluye en este sentido. Por lo cual, debe de haber un tercer diodo aquí. De tal manera que si hay corriente de colector, nunca pueda fluir por aquí, nada más pueda fluir por acá. Si hay corriente en emisor, de esta manera, o sea, contraria, no pueda fluir a ninguna de las dos, ni a colector ni a base. Y si hay corriente en la base, solo puede entrar y pueda fluir hacia la izquierda, porque a la derecha el diodo no lo, digamos, el diagrama no lo permitiría. Entonces, eso es un equivalente si lo quieren ver como diodos. Por tanto, nosotros tenemos aquí que la base va a tener una corriente asociada que va a ir entrando hacia la base. Después tenemos una corriente de colector que, pues, siguiendo el flujo como si fuera nuestra manguera, pues va a ir, entra por la base para fluir hacia el emisor. Y entonces aquí la corriente de emisor pues va a tener ese flujo, ¿no? Va a seguir. Entonces, de tal manera que la corriente aquí es así, y aquí tenemos una I de base. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Bien. Entonces, pues bueno. Dentro de los usos comunes que tiene el transistor, vimos, por ejemplo, que si Alan agarraba y hacía presión por completa con la mano, el flujo de corriente dejaba de circular, ¿no? O el equivalente del flujo de agua, ¿no? Si Alan agarraba solamente la manguera sin hacerle presión, pues todo el flujo de agua, pues es lo que salía, ¿no? En el otro extremo. Pues esos son como que los primeros, los funcionamientos como más comunes del no más comunes, perdón, pero la forma que se puede ver en algunas aplicaciones, pero que es más fácil de visualizar, y es esta. El equivalente, si Alan hacía presión por completo en la base, entonces es el equivalente a que dejara de haber o deje de haber una corriente en base. Si en la base no hay corriente de entrada, es decir, esta corriente que está aquí es igual a 0, es exactamente el equivalente de que Alan esté apretando por completo la manguera, por lo cual, si está apretando por completo, no hay un flujo de corriente por aquí, de tal manera que
es como si nosotros viéramos que este camino de aquí se interrumpe y deja de haber corriente entre el colector y el emisor. Entonces, por tanto, lo que estamos viendo es que funciona como un switch controlado. Entonces, nosotros podemos decidir si sí o no pasa corriente. Por otro lado, si tenemos una corriente mayor que 0, aquí, esto de aquí es mayor que 0, es el equivalente a que Alan esté dejando fluir completamente todo, es decir, no esté aplicando ninguna clase de presión. Entonces, cuando tenemos una corriente positiva, aquí le puse mayor que 0 porque la corriente exacta para, digamos, el equivalente de Alan que deje de hacer presión es un número específico, pero depende por completo de cada transistor. Cada transistor tiene un número diferente, entonces solamente lo puse mayor a 0, lo cual no significa que si es exactamente 0.1 ya pase toda la corriente. ¿Me explico? ¿Sí, sí? Sí, bueno, o sea, lo que quiere decir es que si, por ejemplo, en un circuito de, no sé, una consola que cuando la apagas, o sea, a pesar de que siga conectado, como que ya deja de pasar la corriente o algo así, ¿no? Algo de eso, exactamente sí, porque aquí vamos a tener conectado un voltaje. Esto seguramente va a ir a tierra y entonces, a pesar de que aquí también haya otro voltaje, vamos a suponer un B, no sé, el que sea. O sea, sigue conectado, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es que esto ya no tenga flujo de corriente, entonces es un switch controlado de forma digital. Ah, ok. Y entonces, por el otro lado, la parte importante es esta. Esta corriente, por ejemplo, vamos a suponer un caso específico. Vamos a suponer que tenemos un transistor, no sé, una matrícula muy común es el 2N2222. Y tras revisar, hacer cálculos y demás, llegamos a la conclusión de que IB necesita ser exactamente igual a 0.1 miliamperes para que el circuito se cierre por completo. Y tengamos ahora sí esto, completamente cerrado, y entonces hay el flujo máximo de corriente por aquí. ¿Me explico? O sea, una vez más, lo que quiero decir es que con IB mayor a 0 no quiere decir con que tantito aumente la corriente ya voy a cerrar por completo el switch. O sea, es el equivalente de que Alan ya va a dejar de hacer por completo presión. Lo que estoy tratando de notar aquí es que con un valor específico de corriente que varía por completo en cada transistor y es diferente, voy a lograr eso, ¿no? Voy a lograr que se cierre completamente, digamos, el circuito y pueda tener una conducción total. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, pues hablando propiamente, estas regiones o cuando pasa esto, cuando yo dejo de hacer que haya corriente en la base, eso se va a llamar, y por tanto deja de haber una conducción de corriente aquí, eso se va a llamar que la región está en corte. Cuando yo pongo la corriente apropiada en la base, eso sería, aquí le hubiera puesto mejor IB igual a apropiada, ¿no? Y hubiera quedado mejor. Cuando yo tengo la corriente apropiada, entonces, y dejo circular toda la corriente que quiera, de momento vamos a dejarlo sin limitantes, entonces esto se va a llamar saturación. Estas dos regiones, para los propósitos de que estamos trabajando nosotros, son las que vamos a trabajar y las más fáciles de manipular, pero también tenemos una región intermedia, ¿no? Que es justamente cuando Alan está jugando con la presión que ejerce con la mano. Esta región intermedia se va a llamar activa. Entonces vamos a suponer que si yo tengo IB igual a 0, pues estoy en corte, que es lo que les acabo de comentar. Si yo tengo IB, por decir algo,
IB igual a 0.1 miliamperes, estoy en saturación. Pero, ¿qué pasa si yo varío mi corriente en este rango que hay aquí en medio? Ah, pues si yo varío mi corriente entre 0 y 0.1 miliamperes, que la puedo variar de un montón de formas, ¿no? Puedo tener 0.05 miliamperes, 0.06, 0.01, 0.09, 0.08 o más pequeñas, no sé, las puedo variar entre muchos valores. Entonces, lo que va a pasar es ese efecto. Vamos a tener ahora el efecto en donde la cantidad de corriente que circula entre el colector y el emisor, que es esta de aquí, va a estar ahora en regiones intermedias, es decir, el equivalente de nuestro chorro de agua pues se va a ver modificado. Si yo tengo una corriente muy cercana a cero, pues entonces aquí voy a tener un chorrito de corriente, ¿no? Si tengo una corriente muy cercana al 0.1, para este caso, este ejemplo que estamos viendo, entonces aquí yo voy a tener un chorrote casi cercano al completo, ¿no? Si yo estoy en un valor intermedio, por ejemplo, por aquí, pues el chorrito, la corriente que voy a tener por aquí, pues va a ser la mitad del chorrito completo, ¿no? Entonces, esta región intermedia se llama activa o también muchos en algunas partes le llaman de amplificación, porque yo puedo justamente jugar con la corriente de base y si juego adecuadamente, pues a mi salida puedo conectar algo que amplifique a como yo quiera mi corriente, ¿no? Que es esta de aquí. Ahorita vamos a ver que dependiendo cómo modifique esta se va a ver igualito reflejada, que esa es otra ventaja del transistor. Pero bueno, hasta aquí alguna duda, dime. Pero no siempre va a ser cero, ¿verdad? O sea, depende de la cantidad que esté ahí. ¿En dónde? ¿En la base? Ajá, en la base. Sí, de hecho lo que vamos a tener es eso. Siempre vamos a poder jugar con el valor de la base. De hecho, la base es como que el lugar donde nosotros podemos jugar, ya sea que ustedes tengan algo fijo, por ejemplo, que siempre esté fijo a este valor, al de IB más grande, o que tengan un switch. Vamos a suponer que hacen una práctica, o bueno, donde primero diseñan que la corriente en base siempre esté en 0. Se le va a cortar la transmisión. Ah, sí, hay que reiniciar, por favor.